En 1954, un hombre llegó al aeropuerto de Haneda en Tokio con un viaje de negocios rutinario en mente. Pero cuando entregó su pasaporte a inmigración, todo cambió. Sus documentos eran reales, pero había un gran problema. Su pasaporte era de un país que no existía. Afirmaba que era de Tauret, un lugar que siempre había conocido. Pero ningún mapa, globo ni atlas mostraba rastro alguno de esta misteriosa nación. El hombre estaba calmado, insistiendo en que había hecho viajes a Japón antes, incluso mostrando sellos de entrada para probarlo. Pero, ¿cómo podía alguien viajar desde un país que no era real? Cuanto más lo presionaban, más extrañas se volvían las cosas. ¿Quién era este hombre? ¿Era parte de algo más grande? ¿O simplemente estaba contando una historia que aún hoy deja a la gente rascándose la cabeza? Bueno, averigüémoslo. Julio de 1954. En un día soleado como cualquier otro, un vuelo ordinario aterrizó en el bullicioso aeropuerto Haneda de Tokio. Entre los muchos pasajeros que bajaban del avión, había un hombre que, a primera vista, parecía completamente corriente. Era caucásico, bien vestido, y llevaba un maletín como cualquier otro viajero en el mar de personas que fluía por la terminal. Pero cuando este hombre pasaba por la aduana, ocurrió algo que convertiría este día rutinario en un misterio inolvidable. Mientras los funcionarios en el escritorio de aduanas hojeaban su pasaporte casualmente, sus expresiones pasaron de rutinarias a perplejas. Su pasaporte era genuino, sellado, desgastado y claramente muy viajado. Pero había un problema. El país listado en el pasaporte era Tauret. Los oficiales intercambiaron miradas de confusión. Ninguno de ellos había oído hablar de tal lugar. Examinaron el documento nuevamente. Tenía todas las características de un pasaporte auténtico, pero no había registro de Tauret en el mapa, ni en ningún mapa mundial, para el caso. El hombre, sin embargo, no se inmutó ante su reacción. Estaba tranquilo y sereno, como si su nacionalidad no tuviera nada de inusual. Cuando se le pidió que mostrara Tauret en un mapa, lo hizo sin vacilar. Su dedo señaló directamente la región entre Francia y España, donde se encuentra Andorra, pero luego su actitud tranquila comenzó a resquebrajarse. Para su incredulidad, los oficiales le informaron que el país que él llamaba hogar, Tauret, no existía. Él insistió en que Tauret ha existido por más de 1000 años. Para él, la ausencia de su patria en el mapa no era solo un descuido, era imposible. Los oficiales de aduanas no estaban seguros de qué hacer con esta extraña situación. La convicción del hombre era inquietante, pero su historia no cuadraba. Sin embargo, todo lo demás sobre él parecía lo suficientemente ordinario. No había razón para descartarlo por completo. Después de todo, su maletín contenía monedas de varios países europeos y sus pasaportes tenían sellos de aeropuertos de todo el mundo, incluidas visitas anteriores a Tokio. Aún así, cuanto más lo presionaban para obtener respuestas, más preguntas surgían. En un intento por llegar al fondo del misterio, las autoridades decidieron detenerlo para un mayor interrogatorio. Lo alojaron en un hotel cercano bajo constante vigilancia mientras trabajaban para verificar su historia. Pero su investigación solo los confundió más. La empresa para la que decía trabajar no tenía registro de él. El hotel donde insistía que tenía una reserva no tenía ninguna a su nombre. Incluso el negocio con el que decía haber viajado a Tokio para reunirse nunca había oído hablar de él. Era como si este hombre hubiera materializado de la nada, trayendo consigo nada más que contradicciones y un pasaporte de un país que no existía. Luego, las cosas tomaron un giro aún más extraño. Más tarde esa noche, cuando los oficiales fueron a verlo en su habitación de hotel, se encontraron con una escena que desafiaba cualquier explicación. La habitación estaba vacía. La cama estaba intacta y no había señales de lucha, ninguna indicación de cómo pudo haber salido. La habitación estaba en varios pisos de altura sin balcón y la ventana estaba cerrada con llave por dentro. Simplemente no había forma de que pudiera haber escapado. Sin embargo, el hombre de Tauret se había desvanecido en el aire tan misteriosamente como había aparecido. Las autoridades estaban desconcertadas. ¿Cómo podría alguien desaparecer de una habitación cerrada y vigilada? El hombre, su pasaporte y su extraña historia se habían desvanecido sin dejar rastro. No había pistas ni rastro a seguir. Pero por extraño que parezca la historia, la gente ha planteado todo tipo de teorías para explicar el extraño encuentro.
echemos un vistazo a las que podrían ayudarnos a entender al misterioso hombre de Tauret. Una de las ideas más fascinantes detrás del misterio de Tauret es el concepto de que el hombre podría haber entrado en nuestra realidad desde un universo paralelo. Según esta teoría, Tauret es un lugar real, pero no aquí, no en nuestro mundo. En cambio, existe en una dimensión paralela, un universo donde su historia abarca 1000 años y sus fronteras se extienden entre Francia y España. Para el hombre, Tauret era tan real como cualquier otro país. Su confusión y frustración al no poder encontrarlo en nuestros mapas eran genuinas. Y tan extrañamente como apareció, pudo haber regresado a su universo, deslizándose de nuevo a la realidad donde Tauret existe, como si el universo se corrigiera a sí mismo. Es el tipo de teoría que ha estado ganando terreno en los últimos años, aunque el concepto de universos paralelos una vez perteneció únicamente al ámbito de la ciencia ficción, se ha ido introduciendo lentamente en las discusiones científicas principales. Pero esa teoría todavía podría sonar muy ciencia ficción para la mayoría. También hay una teoría que sitúa al hombre no en otro universo, sino en otro tiempo. Según esta idea, el hombre de Tauret no vino de una dimensión diferente, sino del futuro. En esta versión de los eventos, algunos creen que la confusión del hombre provino de su viaje accidental a una versión pasada de nuestro mundo, donde Tauret aún no había llegado a existir. Así como en la Biblia, el país de Etiopía no se mencionó en el Antiguo Testamento, pero el reino o ciudad de Kush se mencionó varias veces, lo que terminó siendo el país de Etiopía. Así que tal vez ahora mismo, Tauret todavía está en su infancia y se convertirá en un país en el futuro. Otra teoría prominente se aleja de la ciencia ficción y se centra en una posibilidad más realista, aunque igualmente misteriosa: el espionaje. ¿Qué tal si el hombre de Tauret no era un viajero de otro mundo, sino un espía trabajando de incógnito? En este escenario, su pasaporte, documentos e historia de Tauret eran parte de un elaborado disfraz, creado para respaldar su identidad falsa mientras se movía entre países en misiones secretas. Las aparentes inconsistencias en su historia, el país que no existe y el trabajo imposible de rastrear podrían explicarse por su trabajo en inteligencia. La Guerra Fría estaba llena de múltiples John y Jane Doe. Se encontraron cadáveres de varias personas, pero nadie pudo determinar quiénes eran, sus nombres o sus nacionalidades. Usualmente tenían múltiples pasaportes de diferentes países y diferentes monedas, lo que hacía difícil determinar su verdadera nacionalidad. Es como si hubieran salido de la nada, al igual que el hombre de Tauret. Entonces, es posible que él pudiera ser un espía o un agente. Según esta teoría, la desaparición repentina del hombre del hotel no fue un evento sobrenatural, sino el resultado de una extracción bien ejecutada. Quizás su gobierno, al darse cuenta de que su encubrimiento había sido descubierto, intervino y se lo llevó antes de que las autoridades pudieran investigar más a fondo su identidad falsa. Para aquellos menos inclinados a creer en los viajes en el tiempo o universos paralelos, existe la teoría más práctica de que el hombre de Tauret era simplemente un traficante usando documentos falsos. Su pasaporte, que mencionaba un país que no existe, pudo haber sido una tapadera que utilizaba para cruzar fronteras internacionales sin ser notado. Tauret probablemente era un lugar ficticio que inventó para evitar ser detectado. Los contrabandistas a menudo operan utilizando documentos falsificados, asumiendo identidades que les permiten mover mercancías ilegales a través de las fronteras sin levantar sospechas. El pasaporte inusual podría haber sido elaborado para explotar vacíos legales en el proceso aduanero. Su desaparición de la habitación del hotel en esta teoría también podría haber sido el resultado de una fuga cuidadosamente planificada. Sin embargo, si me preguntas, no creo del todo en ninguna de estas teorías sobre nuestro hombre misterioso en Internet. Para empezar, nos han dejado con más preguntas. En segundo lugar, si viera algo así en la BBC, sin ofender, querría escuchar inmediatamente lo que los escépticos tienen que decir. Algunos críticos han señalado fallas y cuestionado la legitimidad del hombre Tauret. Veamos qué descubrieron y cómo se comparan sus argumentos. El 29 de julio de 1960 se mencionó algo extraño en la Cámara de los Comunes británica, un caso que podría haberse sacado de una novela de espías. Mientras continuaba la discusión sobre el control fronterizo y las formalidades de pasaportes, un nombre captó la atención de todos: John Allen Kutcher Zegrus. Voy a resumir la reunión, pero puedes leer todo el contenido en la descripción abajo. En ese momento,
Zegrus estaba siendo procesado en Japón por llevar un pasaporte falso. Afirmaba ser un agente de inteligencia del coronel Nassar y un etíope naturalizado, pero su pasaporte decía que era de un lugar llamado Tamanrasset, supuestamente la capital de una nación llamada Tauret. A pesar de su confianza, no se pudo encontrar en ningún mapa ningún país llamado Tauret, ni un idioma que coincidiera con las escrituras de su pasaporte. Sin embargo, de alguna manera, Zegrus había logrado viajar por el mundo usando este pasaporte, cruzando fronteras sin levantar sospechas. Su pasaporte, escrito en un idioma indescifrable, tenía un sello de apariencia no oficial con la frase sin sentido: Rich Ubi Achtra Negusi Habesi Trap Turapa. Para la mayoría, parecía lo suficientemente oficial, y durante años se movió impecablemente entre países, burlando a las autoridades. Los medios de comunicación y los reporteros pronto recogieron la noticia de todo el país. Los titulares decían: hombre de un universo paralelo aparece en un aeropuerto de Tokio y desaparece repentinamente. Así que aquí nos quedamos con dos historias misteriosas de hombres que parecen existir y no existir al mismo tiempo. Primero, tenemos una historia similar a la de nuestro hombre misterioso. Unos años después de la extraña prueba y su fuga, tenemos un nuevo caso de John Zegrus. Y, al igual que el hombre de Tauret, la historia de Zegrus se desmoronó cuando las autoridades japonesas empezaron a verificar sus afirmaciones extravagantes. Arrestado y llevado a la corte, su ardid colapsó bajo el escrutinio de las autoridades japonesas en el aeropuerto y fue condenado a 1 año de prisión por entrar ilegalmente en Japón y pasar cheques sin fondos. Los periódicos se dieron un festín con la historia. En agosto de 1960, un artículo capturó la imaginación del público. John Allen Kuchar Zegrus, un hombre con talento para el engaño, quería viajar por el mundo e impresionar a los funcionarios en el camino. Para hacerlo, creó un país completamente ficticio, con una capital, un pueblo y un idioma. Usando un pasaporte hecho a mano sellado del imaginario país de Tauret, al sur del Sahara, viajó exitosamente por el Medio Oriente, ganando respeto donde quiera que iba. Afirmando ser un etíope naturalizado y un agente de inteligencia para el coronel Nassar, había viajado por todo el Medio Oriente utilizando este pasaporte falso, y si alguien dudaba de él, se les mostraba la absurda proclamación bajo el sello de Tauret. Todo era una gran invención. Sin embargo, de alguna manera funcionó hasta Tokio. Pero el misterio no terminó allí. Informes posteriores de una transmisión de radio japonesa, en 1961, revelaron que Zegrus no solo estaba falsificando pasaportes. También había estado cobrando cheques sin fondos. Había llegado a Japón con su esposa, una mujer surcoreana con un pasaporte legítimo, e intentó cubrir sus gastos con dinero fraudulento. Por un tiempo, todo parecía ir bien. Zegrus se movía por Japón, pero pronto las cosas empezaron a desmoronarse. Se encontró con problemas financieros y comenzó a cobrar cheques falsificados, acumulando finalmente alrededor de 200.000 yenes. Fue entonces cuando las autoridades se acercaron. Pero para ese momento, el caso ya se había convertido en algo peor. Zegrus ahora afirmaba hablar 14 idiomas y contaba historias fantásticas a los investigadores diciendo que era un etíope naturalizado y un agente secreto que trabajaba para una agencia de inteligencia estadounidense y una organización árabe. Pero, como era de esperar, ninguna de sus afirmaciones resultó ser cierta. Nadie sabía de dónde era, ni si alguna parte de su pasado era siquiera remotamente cierta. El Tribunal de Distrito de Tokio, el día 22 de diciembre de 1961, condenó a John Allen Kuchar Zegrus, un hombre sin nacionalidad, a 1 año de prisión por haber entrado ilegalmente en Japón y por haber emitido cheques falsos. Zegrus, un autodenominado estadounidense que ha actuado profesionalmente como agente para el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia, había entrado al país en 1959 con un pasaporte falso. Pero algo inesperado sucedió justo allí en la sala del tribunal. Otro informe decía, y cito, el 10 de agosto de 1960, Yomiuri Shimbun, el hombre misterioso que intentó entrar de contrabando al país, intentó suicidarse inmediatamente después de la sentencia. Cuando el juez dictó su condena de 1 año de prisión, nadie podría haber predicho lo que sucedió a continuación. Zegrus de repente se levantó, sacó un trozo de vidrio roto que de alguna manera había escondido en su boca y se cortó los brazos. Gritó que iba a acabar con su vida, mientras los guardias se apresuraban a sujetarlo. La sala del tribunal cayó en el caos y fue rápidamente trasladado a un hospital.
Su esposa, que tenía solo 30 años en ese momento, fue enviada de vuelta a Corea del Sur, dejando a Zegrus solo para enfrentar las consecuencias. En un giro de los acontecimientos, la sentencia no fue muy larga, ya que Zegrus había pasado parte de su tiempo en detención. Una vez que terminó su condena de prisión, Zegrus desapareció del ojo público. Nadie sabe a dónde fue o qué le sucedió. ¿Comenzó otra nueva vida, quizás bajo otro nombre, en otro país inventado? Nunca lo sabremos. El hombre que engañó al mundo con un pasaporte de un país que no existía, se había ido, dejando atrás nada más que curiosidad y la inquietante pregunta: ¿quién era realmente John Allen Kuchar Zegrus? Con los años, la historia de John Zegrus evolucionó de un caso simple de fraude a algo mucho más extraordinario. Lo que comenzó como una batalla legal por un pasaporte falsificado, gradualmente se convirtió en una leyenda, con nuevos detalles fantásticos que desdibujaron la línea entre la realidad y la ficción. La gente comenzó a añadir elementos que nunca ocurrieron, como Zegras señalando frenéticamente un país de 1000 años que faltaba en los mapas modernos o escapando de una habitación de hotel fuertemente vigilada, desapareciendo en el aire. Esto transformó a Zegras de un criminal común en una figura misteriosa que, según algunos, cruzó dimensiones. Con el tiempo, el mito se hizo aún más complicado, con nombres y lugares vinculados a la historia de Zegras que varían de una narración a otra. Un detalle particularmente curioso es la referencia a Tamanrasset, un nombre que es real pero no tan mágico como algunos podrían pensar. Tamanrasset es tanto una ciudad como una provincia ubicada en el sur de Argelia. Es hogar del pueblo tuareg, un grupo bereber nómada que ha vivido a lo largo de las vastas extensiones del Sahara durante siglos. Curiosamente, tuareg también se refiere a su idioma como parte de la familia de lenguas bereberes, lo que hace que esta parte de la historia de Zarek esté más anclada en la realidad que en la narrativa exagerada en que se ha convertido. El misterioso hombre de Tauret puede haber desaparecido sin dejar rastro, pero no es el único viajero extraño por ahí. A continuación, vamos a sumergirnos en el extraño caso de John Titor, advirtiéndonos sobre guerras mundiales y situaciones económicas que realmente ocurrieron. Si te interesa el viaje en el tiempo, o simplemente tienes curiosidad sobre lo que sucedió, definitivamente deberías ver esto.